¿Y si te dijera que un crimen cometido en el lugar más sagrado desató una serie de consecuencias que marcaron para siempre el destino de una nación? No fue cualquier crimen, fue el asesinato de un profeta, ocurrido justo frente al altar de Dios. Abre tu corazón, porque cuando la verdad divina se revela, algo profundo se mueve en nuestro interior. Zacarías no murió por el odio de enemigos paganos, sino por la traición de su propio pueblo. Fue silenciado no por quienes ignoraban a Dios, sino por quienes decían servirle. ¿Cómo pudo el lugar más santo convertirse en escenario de un pecado tan atroz? ¿Qué revelan sus últimas palabras antes de morir? ¿Y qué impacto tuvo esa sangre inocente derramada? Esta historia no es solo del pasado, es una advertencia viva para ti y para mí, porque el verdadero templo hoy no está hecho de piedra, está dentro de nosotros, y lo que hagamos con él determinará nuestro destino eterno. Si alguna vez te preguntaste si Dios ve la injusticia, si responde al silencio, si hace justicia, quédate hasta el final. Lo que vas a descubrir hoy podría cambiar tu manera de ver la fe, la obediencia y el juicio divino. Antes de seguir, si valoras la verdad y la palabra de Dios, dale like a este video. Deja un comentario con la frase "Quiero mantener mi templo puro". Y lo más importante, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ningún mensaje transformador como este. El santuario profanado, un lugar de adoración, convertido en escena del crimen. El templo de Jerusalén era el corazón espiritual del pueblo de Israel. Su estructura imponente, construida para reflejar la gloria de Dios, era el lugar donde la nación entera se reunía para ofrecer sacrificios, buscar dirección y renovar su fe. No era un simple edificio, era un recordatorio vivo de la promesa divina y del pacto eterno, un símbolo de la presencia de Dios entre ellos. Zacarías, hijo del sumo sacerdote Joiada, conocía bien este lugar. Había crecido rodeado por sus muros sagrados, escuchando las oraciones, viendo la devoción de los justos y también presenciando el respeto que se tenía por cada rincón de ese santuario. Él sabía lo que ese lugar significaba para Dios y para la historia de su pueblo. Cada rincón del templo estaba impregnado de significado espiritual y reverencia. Sin embargo, este mismo lugar, consagrado para la adoración, se convirtió en el escenario de una traición inimaginable. Fue allí, dentro de ese recinto santo, donde un acto de violencia impensable se llevó a cabo. Zacarías fue asesinado brutalmente, no por enemigos extranjeros o paganos que despreciaban a Israel, sino por hombres que conocían la ley, que decían servir a Dios y que actuaron con el corazón lleno de odio. La ironía de este crimen es desgarradora. El templo, símbolo de pureza, fue manchado con sangre inocente. El altar, destinado a sacrificios de reconciliación, fue testigo de un asesinato. Un siervo fiel de Dios fue ejecutado por decir la verdad, y lo fue dentro del lugar donde supuestamente debía reinar la justicia divina. ¿Cómo pudo el pueblo llegar a este extremo? Este episodio no solo revela un momento oscuro en la historia de Judá, también nos confronta con una realidad difícil de aceptar. Incluso lo sagrado puede ser corrompido cuando el corazón humano se aleja de Dios. El templo era un espacio físico, pero reflejaba la condición espiritual del pueblo, y en ese momento esa condición estaba profundamente quebrada, infectada por la desobediencia y la arrogancia. Lo más impactante es que el crimen no ocurrió en un rincón oculto, fue en plena luz, en el mismo centro del culto, como una declaración directa contra Dios. Fue una rebelión contra la voz de Dios que hablaba a través de su profeta, una forma de silenciar la verdad, creyendo que matar al mensajero acabaría con el mensaje. Este hecho marca el inicio de una serie de consecuencias espirituales que aún hoy nos enseñan una lección poderosa.
la voz valiente de Zacarías. Fidelidad frente a la oposición. Zacarías no era un hombre común. Había crecido rodeado de principios, viendo a su padre, el sumo sacerdote Joiada, caminar con integridad delante de Dios. Aprendió desde joven a distinguir entre la verdad y la apariencia, entre una fe genuina y una religión vacía. Por eso, cuando su momento llegó, no dudó en usar su voz para hablar lo que era correcto, aunque supiera que eso lo pondría en peligro. El pueblo estaba viviendo un momento crítico. Tras la muerte de Joiada, el corazón del rey Joás y de muchos líderes se desvió. Comenzaron a adorar ídolos, a descuidar el templo, a vivir sin temor de Dios. Fue entonces cuando Zacarías se levantó, no como un juez lleno de condena, sino como un profeta con el corazón herido, tratando de advertirlos antes de que fuera demasiado tarde. Él sabía lo que estaba en juego, la presencia de Dios y la vida del pueblo. Su mensaje fue claro, directo y bíblico. Según 2 Crónicas 24:20, el Espíritu de Dios vino sobre él y habló al pueblo diciendo: ¿Por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os ha abandonado. No fue una amenaza vacía, fue una palabra divina, un llamado urgente al arrepentimiento. Pero en lugar de recibirlo con humildad, los líderes se llenaron de ira. Zacarías no buscaba fama ni aprobación, no temía ser impopular. Su compromiso era con la verdad, la justicia y la fidelidad a Dios. Sabía que los profetas no eran enviados para entretener, sino para despertar corazones dormidos. Y aunque su valentía incomodó a muchos, no dio un paso atrás. Se mantuvo firme, incluso cuando entendió que sus palabras podrían costarle la vida. ¿Te has encontrado alguna vez en esa posición? ¿Has sentido la necesidad de decir la verdad, aunque supieras que no sería bien recibida? Zacarías nos muestra que la fidelidad no siempre viene acompañada de aplausos. A veces, ser fiel significa estar solo, significa ser la única voz en medio del ruido. Pero es precisamente esa voz la que Dios usa para transformar realidades. Su denuncia no era producto de un juicio orgulloso, sino de un deseo profundo de ver restauración. La corrección es la forma más auténtica de amor. Y Zacarías, aunque malinterpretado, fue uno de los hombres más leales que caminaron por el templo. Su valentía quedó registrada para siempre en las Escrituras. Aunque su vida fue truncada injustamente, su voz no fue silenciada. Hoy, siglos después, aún hablamos de él, porque las palabras nacidas del Espíritu no mueren, siguen dando fruto. Su ejemplo nos llama a no quedarnos callados cuando vemos el error, sino a hablar con amor, verdad y fe, confiando en que Dios respalda a los que se mantienen firmes en su palabra. El complot del silencio. Un asesinato en el altar. La muerte de Zacarías no fue un acto impulsivo ni una reacción momentánea. Fue el resultado de una conspiración silenciosa, orquestada por hombres que ocupaban posiciones de autoridad dentro del propio sistema religioso. Aquellos que debían proteger el templo, que debían guiar al pueblo en los caminos de la fe, fueron los mismos que tramaron su asesinato. Lo que comenzó como rechazo a su mensaje terminó convirtiéndose en un complot para callarlo para siempre. Después de pronunciar su mensaje, Zacarías se convirtió en una amenaza para el orden establecido, no por violencia, sino por la verdad que cargaba. Su palabra tocaba las heridas que nadie quería abrir, y cuanto más hablaba, más quedaba expuesta la corrupción interna de quienes gobernaban. En vez de examinar sus caminos, los líderes optaron por eliminar la incomodidad que él representaba. El templo, que debía ser lugar de arrepentimiento, fue usado como centro de conspiración. No fue difícil para ellos influenciar al pueblo. Los líderes sabían cómo manipular, cómo usar su posición para justificar acciones injustas.
Lo más trágico es que muchos de los que conocían la historia de Israel, de sus profetas, de sus errores pasados, se dejaron llevar por esa manipulación. La voz profética fue tratada como enemigo y en vez de proteger la vida de un hombre justo, se planificó cuidadosamente su ejecución dentro del lugar más sagrado. La traición fue total. Zacarías no fue juzgado por extranjeros ni sentenciado por enemigos de la fe. Fue perseguido por su propia comunidad, por los que lo habían visto crecer, por aquellos que compartían sus creencias. Es difícil imaginar una herida más profunda, porque no se trataba solo de silenciar una voz, sino de rechazar al Dios que lo había enviado. Era el Espíritu Santo mismo siendo despreciado por aquellos que afirmaban seguirlo. Detrás de cada acto injusto hay una decisión interior: endurecer el corazón o abrirlo a la corrección. Los líderes eligieron el camino más peligroso, el orgullo. Se cerraron al arrepentimiento y se unieron en una causa oscura, creyendo que si mataban al profeta, podrían continuar con su religiosidad vacía sin interrupciones. Pero no contaban con que la sangre del justo clamaría desde la tierra, como ya lo había hecho la sangre de Abel siglos atrás. La Biblia nos muestra que cuando los corazones se alejan de Dios, hasta lo más sagrado puede ser profanado. El complot contra Zacarías es una advertencia sobre cómo el pecado, cuando no se confronta, se organiza y, cuando encuentra aliados, no tiene límites. Hoy, esa historia nos obliga a preguntarnos: ¿qué voz de Dios hemos decidido ignorar? ¿A quién hemos rechazado solo porque nos incomodó con la verdad? Este complot no solo revela la maldad de los líderes religiosos de la época, también revela cuán lejos puede llegar una comunidad cuando el Espíritu Santo ya no es bienvenido, cuando las estructuras religiosas funcionan sin presencia divina y se convierten en espacios peligrosos, incluso mortales. El asesinato de Zacarías no fue un accidente, fue una decisión deliberada de hombres que habían elegido alejarse completamente de Dios. El clamor de Zacarías: Jehová lo vea y lo demande. Zacarías fue asesinado en el lugar más impensado, el patio del templo frente al altar. Aquel espacio reservado para ofrecer sacrificios santos se convirtió en el escenario final de su vida. Según 2 Crónicas 24:21, lo apedrearon por orden del propio rey Joás. No hubo juicio, no hubo defensa, no hubo misericordia. Fue una ejecución pública directa, llevada a cabo por los que alguna vez lo habían visto como un siervo de Dios. Lo mataron allí, en el corazón del culto. No era solo un crimen físico, era una transgresión espiritual de dimensiones profundas. El altar representaba la comunión entre Dios y su pueblo. Era símbolo de redención, de oración, de adoración. Pero esa tarde, en vez de recibir un sacrificio de justicia, fue contaminado con violencia y sangre inocente. Era como si el pueblo hubiese declarado con sus actos: ya no queremos escuchar la voz de Dios. La escena es escalofriante. Zacarías, sabiendo que la muerte era inevitable, no huyó, no se retractó. Permaneció en Minnesota, su lugar hasta el último aliento, y su muerte, en ese contexto, no fue silenciosa ante el cielo. La Escritura dice que mientras moría, clamó a Dios pidiendo que él viera lo que ocurría. Su sangre, derramada junto al altar, no quedó olvidada. Fue como un grito que se elevó directamente al trono divino. El acto no solo ofendió al profeta, sino al propio Dios, porque cuando un mensajero suyo es despreciado, es su palabra la que está siendo rechazada. Y cuando un altar es profanado, es su presencia la que está siendo ultrajada. Zacarías no murió en silencio. En medio del dolor, en sus últimos segundos de vida, pronunció palabras que marcarían la historia espiritual de Judá. No fueron gritos de desesperación ni ruegos para que lo perdonaran. Fueron palabras dirigidas a lo alto, a aquel que lo había enviado.
Según Dons Crónicas 24:22, su clamor fue claro. Jehová lo vea y lo demande. No habló desde el rencor, sino desde la justicia. Fue una oración, una sentencia profética. Este breve, pero poderoso mensaje no era un deseo de venganza personal. Zacarías entendía que su vida estaba en manos de Dios y que el juicio verdadero no vendría de hombres, sino del cielo. En ese momento final, no maldijo a sus verdugos ni mostró odio, sino que confió su causa a aquel que juzga con verdad. Esa actitud revela la profundidad de su fe, incluso frente a una muerte brutal. Las últimas palabras de un justo tienen un peso especial. Revelan lo que hay en el corazón cuando todo lo demás ha sido despojado. En el caso de Zacarías, no quedó odio, sino fidelidad. No quedó miedo, sino confianza. Jesús mismo, siglos después, mencionó este crimen en Mateo 23:35. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Esa referencia no fue casual, fue una declaración solemne de que Dios no olvida la sangre de sus siervos fieles. La frase, Jehová lo vea y lo demande, es un llamado de atención para nosotros hoy. Nos recuerda que Dios ve todo, que ninguna acción queda fuera de su conocimiento y que cada injusticia, por más oculta que parezca, será traída a la luz. El silencio de Dios y el juicio inevitable. Después del asesinato de Zacarías, no ocurrió nada inmediato que hiciera pensar en una respuesta divina. No cayó fuego del cielo, no tembló la tierra, no se escuchó ninguna voz. Lo que siguió fue un extraño y desconcertante silencio. El templo volvió a sus rutinas, las autoridades regresaron a sus funciones y el rey Joás siguió en su trono como si nada hubiera pasado. Parecía que Dios había quedado en silencio, observando sin intervenir. Ese tipo de silencio puede ser angustiante, porque uno se pregunta, ¿Dios no lo vio? ¿No escuchó el clamor del justo? ¿No va a hacer justicia? Pero la Escritura muestra que muchas veces Dios guarda silencio por un tiempo, no por debilidad ni indiferencia, sino porque su justicia opera con paciencia. El silencio de Dios no es olvido, es espacio para que el ser humano reflexione, se arrepienta y vuelva a Él antes de que llegue el juicio. Joás y los suyos confundieron ese silencio con aprobación. Siguieron gobernando, siguieron actuando, siguieron alejándose de Dios. El templo, ahora profanado, continuó siendo usado como si todo estuviera bien. Pero cada día que pasaba, el corazón de la nación se hundía más en la corrupción. El pecado no confrontado se volvió costumbre, y la costumbre se volvió sistema. Todo parecía calmo, pero era solo la antesala de algo mucho más grande. El silencio de Dios es una prueba para el alma. Nos obliga a confiar cuando no hay señales visibles. Nos confronta con la pregunta, ¿seguiremos creyendo, aunque parezca que Dios no responde? Pasaron apenas unos meses desde la muerte de Zacarías, cuando comenzó a manifestarse la respuesta divina. El silencio que había seguido al crimen fue roto por un juicio que nadie podía detener. Segundos. Crónicas 24, 23, 24, un pequeño ejército sirio, numéricamente inferior al de Judá, invadió la nación y causó una derrota devastadora. No fue una simple guerra, fue una intervención directa de Dios para castigar el pecado que había sido ignorado. Lo más impactante de este relato es que el enemigo no triunfó por estrategia militar, triunfó porque Dios lo permitió. El texto bíblico afirma que el Señor entregó al pueblo en manos del ejército sirio por haber dejado a Jehová, el Dios de sus padres. No fue un error político ni una mala administración del rey, fue una consecuencia espiritual. La nación estaba bajo juicio y ese juicio no podía ser evitado porque la sangre de Zacarías aún clamaba justicia. El rey Joás, que había permitido el asesinato dentro del templo,
no escapó. Fue herido en la batalla y quedó vulnerable. Su poder se desmoronó rápidamente. Aquel que un día fue ungido con esperanza, ahora era símbolo de traición y decadencia. El mismo Dios que lo había levantado cuando niño, bajo el cuidado de Joiada, ahora se apartaba de él por completo, porque la fidelidad no se hereda, se cultiva con decisiones constantes. La justicia divina no siempre llega como un rayo inmediato. A veces viene vestida de procesos, de consecuencias naturales, de silencios que se rompen en el momento exacto. Y cuando llega, no hay cómo esconder lo que fue sembrado. Judá había cruzado una línea y ahora enfrentaba las consecuencias. Ya no podían decir que no fueron advertidos. La voz del profeta fue clara. El mensaje fue directo. La oportunidad de arrepentirse estuvo allí. El legado del rey Joás y la advertencia para nuestro templo interior. Joás no siempre fue un rey rechazado por Dios. Su historia comenzó con esperanza. Cuando apenas era un niño, fue salvado de la masacre de su familia y escondido en el templo por el sacerdote Joiada. Allí fue criado con temor de Dios, rodeado de sabiduría espiritual, protegido del caos que reinaba en el palacio. Fue ungido como rey con tan solo 7 años y bajo la guía de Joiada, Judá vivió una época de renovación. Pero todo cambió con la muerte del sacerdote que lo había formado. Sin Joiada a su lado, Joás se volvió influenciable. Se rodeó de líderes corruptos, permitió la entrada de ídolos al templo y se alejó de todo lo que había aprendido. Su transformación fue tan profunda que se convirtió en el autor indirecto del asesinato de Zacarías, el hijo del hombre que lo había criado. Esa traición lo marcó para siempre. Fue el punto de no retorno. La Biblia es clara en mostrar cómo su corazón se endureció. No solo ignoró la advertencia profética, sino que ordenó silenciar al profeta. Ese acto selló su destino. Joás, que una vez fue símbolo de esperanza, se convirtió en instrumento de rebeldía. Ya no buscaba la dirección de Dios, ni protegía el templo, ni escuchaba a quienes lo llamaban al arrepentimiento. Se convirtió en un rey que prefería agradar a los hombres antes que obedecer a Dios. Su caída fue progresiva, pero inevitable. Primero perdió el favor del pueblo, luego la protección divina y finalmente fue derrotado en batalla. Gravemente herido por los sirios, fue llevado de regreso a Jerusalén solo para morir en su cama, traicionado por sus propios siervos. Irónicamente, el mismo rey que permitió la muerte de un justo en el templo, murió también de forma humillante, olvidado y sin honra. Ni siquiera fue sepultado junto a los otros reyes. Este contraste entre su inicio y su final nos deja una lección poderosa. No basta con comenzar bien. Lo que verdaderamente importa es cómo terminamos. Joás tuvo todas las oportunidades para ser un rey justo. Tuvo formación espiritual, guía, protección divina, pero eligió el orgullo, el poder y la comodidad de rodearse de aduladores en vez de seguir la voz de Dios. Esa decisión le costó la vida y la eternidad. La historia de Zacarías y de Joás es una advertencia para el presente. El templo ya no está en pie, fue destruido hace siglos, pero su mensaje sigue vigente, porque el verdadero templo que hoy importa no está hecho de piedra, sino de vidas. Según el Nuevo Testamento, nosotros somos templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6, 19, 20. Y eso transforma esta historia en algo profundamente personal. La muerte de Zacarías no solo fue una tragedia del pasado, es una advertencia para el presente. ¿Qué hemos hecho con nuestro propio templo? Cada creyente es responsable de lo que ocurre dentro de su corazón. Así como el templo de Jerusalén fue profanado por quienes debían guardarlo, también nosotros podemos permitir que se contamine lo que debía estar consagrado. La historia de Judá nos enseña que el peligro no siempre viene de afuera.
A veces es desde dentro donde nace la traición. Desde dentro se planean los complots. Desde dentro se apaga la voz de Dios. Estamos atentos a eso. Hoy no arrojamos piedras físicas, pero sí podemos rechazar la corrección, silenciar la voz del Espíritu, ignorar las Escrituras, acostumbrarnos a una religiosidad vacía. Podemos mantener el ritual mientras negamos la verdad. Así como Joás continuó gobernando el templo tras el asesinato, nosotros también podemos seguir adelante como si nada hubiese pasado. Pero Dios ve más allá de las apariencias. Zacarías fue asesinado en un altar físico. ¿Y cuántas veces matamos la verdad en nuestro altar interior? ¿Cuántas veces desplazamos a Dios para colocar nuestros ídolos personales, ambición, orgullo, miedo, apariencia? Todo eso puede habitar en el lugar que debía estar reservado solo para Él. El templo de Jerusalén cayó porque dejó de ser santo, y nosotros también corremos el riesgo de caer si no cuidamos lo que llevamos dentro. Esta historia nos llama a una revisión urgente. ¿Qué está ocurriendo dentro de nuestro templo? Hemos permitido que el pecado tenga lugar donde solo debía habitar la presencia de Dios. Hemos callado voces proféticas que nos incomodaban. Hemos maquillado el altar con religiosidad, pero sin fuego verdadero. Son preguntas duras, pero necesarias, porque aún hay tiempo de limpieza, de renovación, de restauración, justicia, perdón y la esperanza eterna. La historia de Zacarías, aunque marcada por sangre y traición, no termina en desesperanza, porque incluso después del juicio, Dios ofrece restauración. Su corazón no es vengativo, es redentor. Y siempre que hay un remanente dispuesto a escuchar, Él abre la puerta para un nuevo comienzo. El dolor puede ser profundo, pero su misericordia lo es aún más. La justicia de Dios no siempre llega cuando esperamos, ni como imaginamos, pero llega. Y cuando lo hace, no solo castiga el mal, también consuela a los que han sido heridos por él. La justicia de Dios no es como la del hombre, no es impulsiva, ni parcial, ni manipulable. Es santa, pura, precisa. Él ve el corazón, las intenciones, los actos ocultos, los pensamientos más profundos. Y cuando decide intervenir, lo hace con propósito: restaurar el orden, defender al inocente, corregir al que se ha desviado. Para los oprimidos, esta verdad es un refugio. Tal vez tú también has sido herido por la traición, ignorado por quienes debían protegerte, rechazado por hablar con verdad. Y te has preguntado, ¿dónde está Dios en todo esto? La respuesta es: Él está viendo, está esperando el momento exacto, está preparando justicia para ti. Porque lo que el mundo no reconoce, el cielo lo honra, y lo que los hombres desechan, Dios lo valora profundamente. Jesús mismo dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5:6. No es una promesa vacía, es una declaración eterna. Zacarías murió, pero su causa fue reivindicada. Joás fue juzgado, Judá fue corregida. La historia se encargó de mostrar que nadie puede escapar de la mirada de Dios. Y eso debe llenarnos de esperanza, no de miedo. El perdón es una de las armas más poderosas que Dios nos ha dado. No solo libera al ofensor, también sana al ofendido. En la historia de Zacarías vemos el dolor de una injusticia, pero también el eco de una promesa. Dios ve, Dios responde y Dios ofrece perdón. Aunque su sangre clamó por justicia, el mensaje más profundo de la Biblia es que aún para el peor pecado hay una oportunidad de redención. Cuando alguien decide perdonar, no está diciendo que el daño fue pequeño, está diciendo que el poder de Dios es más grande que cualquier herida. El perdón transforma el alma que lo da, rompe ciclos de amargura y restaura lo que parecía imposible de reparar. No es debilidad, es valentía espiritual.
Es elegir la libertad sobre el resentimiento. Es abrir la puerta al Espíritu Santo para que haga lo que solo Él puede hacer. Dios perdona pecados tan graves como el asesinato de un profeta, y lo hace no porque el pecado sea leve, sino porque su amor es más profundo. La cruz de Cristo es la máxima expresión de eso. Allí Jesús murió diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Ese nivel de perdón no es humano, es divino y está disponible para todos los que creen, se arrepienten y se rinden a Él. Finalmente, la historia de Zacarías es una advertencia profética que apunta a un juicio mayor, el que está por venir sobre toda la humanidad. La Biblia es clara. Hebreos 9:27 dice: Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. No importa cuánto tiempo pase, cada vida, cada decisión, cada acto será examinado ante el trono de Dios. Ese juicio no será como los tribunales humanos. No habrá corrupción, no habrá mentiras, no habrá escape. Allí no se juzgará por apariencias ni por palabras, sino por lo que hay en el corazón. Dios no quiere que ese día sea de terror, quiere que sea de gloria. Por eso envió a su Hijo, para que por medio de Él seamos hallados justos. Jesús no vino solo a perdonar, vino a preparar, a transformar corazones y a levantar testigos. El juicio no es una amenaza, es una realidad. Y cuando se entiende eso, la vida cobra un nuevo sentido. Ya no vivimos por placer, sino por propósito eterno. La historia de Zacarías fue una advertencia para su generación, pero también es un llamado para nosotros hoy. No podemos quedarnos indiferentes ante lo que Dios nos ha mostrado. Cada palabra, cada escena, cada lección de esta historia tiene un propósito: preparar tu vida para lo eterno, limpiar tu templo interior y volver tu corazón al centro de la voluntad de Dios. ¿Estás listo para aplicar lo que aprendiste? ¿Hay algo que necesitas entregar a Dios hoy? ¿Tu altar está limpio o necesita restauración? Este es el momento de actuar. No es solo otro video, es una oportunidad divina para comenzar de nuevo. Examina tu vida, pide perdón si lo necesitas, suelta lo que pesa y deja que el Espíritu Santo renueve tu interior. La fidelidad de Zacarías aún inspira a los que deciden vivir con valentía espiritual, sin temor a las consecuencias, con los ojos puestos en la recompensa eterna. Recuerda suscribirte al canal, activar la campana y formar parte de esta comunidad que ama la verdad, la fe y la palabra de Dios. Dale like si este mensaje tocó tu alma. Cuéntanos en los comentarios qué parte de esta historia transformó tu manera de ver tu fe. Versículo final para tu corazón: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91:1. En Él hay seguridad, propósito y salvación. Nos vemos en el próximo video.